Economical Expo Ciudad de México, les damos una cordial bienvenida. Y para empezar, tenemos a la doctora Lourdes López Cuellar, médico cirujano egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, con el tema Educación Sexual Integral en Adolescentes. Por favor, la recibimos con un aplauso y muchas gracias. Gracias. ¿Micrófono? ¿O ese o quiere un...? No, eso está perfecto. Sí, gracias. Bueno, gracias por estar acá, gracias por la oportunidad para platicar con ustedes. Teníamos un tema con respecto a adolescencia y familia. Desafortunadamente, quien tiene esa maestría en terapia familiar no va a poder acompañarnos, entonces vamos a hacer una pequeña adaptación, aunque hablemos igualmente de qué hacer como familia con respecto a la salud del adolescente, que creo que este es uno de los puntos álgidos que a veces en familia nos llama la atención de cómo le hago para explicar la sexualidad a mi hijo, hija, adolescente, sobrino, tío, quien sea. Entonces, aunque lo dirigimos para padres, porque la información es bastante más digerida, lo voy a explicar de esa manera, la idea ahorita de esto es que podamos revisar algunos conceptos, ver algunas características por las edades, porque la sexualidad la tenemos prácticamente desde antes del nacimiento, plantear algunos problemas que hay con respecto a la sexualidad del adolescente y por lo tanto algunas medidas de prevención. En particular somos poquitos, muchas gracias. Gracias. Pero si hay algún momento alguna duda, pregunta, inmediatamente me lo dicen. El ambiente, o digamos como que el lenguaje que quiero utilizar es un poquito más coloquial para que podamos divertirnos un poquito más. Y la idea es que esto sea dinámico. Igual si se quieren parar, tirarme un guayabazo, no hay problema, nada más no muy duro, ¿sale? Vale, primero si voy a hablar de algo tengo que saber qué es, ¿no? Al menos a mí en la facultad me enseñaron que yo no puedo dar un diagnóstico no puedo dar un tratamiento a menos de que tenga un diagnóstico. O sea, a menos de que sepa qué pasa o le pueda yo dar un nombre, voy a decir qué voy a hacer al respecto. Entonces, vamos a hablar de algunos conceptos, sobre todo es como para ayudar un poquito a definir el que vamos a ver. Aquí puede ser un poquito como controversial o a veces confundido, pero es nada más para ponerlo en claro. Hablamos nosotros de sexo. ¿Okay? Eso es el sexo. Hablándolo y la definición netamente son los aspectos biológicos que caracterizan a una mujer y un hombre. Es lo que hace la división clara, o más bien hace la distinción, perdón, no la división, hace la distinción del, como hombre yo tengo ciertas características. Puedo ser un poco más alto, puedo ser un poco más alto, puedo tener los hombros más anchos, puedo tener la voz más gruesa, puedo tener vello en cara, puedo tener vello en algunas áreas donde a lo mejor una mujer no la tiene. Mujer, aunque no es específico, puedo ser también de una talla un poquito menor, hablándolo como características generales o como lo más típico que podemos llegar a encontrar, que puedo ser de una talla menor, puedo tener una cadera un poco más ancha de lo que tiene un hombre, tengo una voz un poquito más aguda, tengo la presencia de senos, tengo la presencia de vello en ciertas áreas, el hombre tiene testículo, pene, hace la división anatómicamente. El género, ya lo que hablamos aquí son las características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas, todo lo que va ligado hacia la sociedad de acuerdo a las características propias que se le da a un hombre o a una mujer. Si vemos aquí, incluso hacemos la división por colores. Es típico que los hombres son de color azul, las mujeres de color rosa. Es como lo más claro. Los hombres están más ubicados hacia hablar de la economía, automóviles, incluso decisiones, gimnasio, algunos ejercicios que son muy típicos estamos hablando como de lo típico o del estereotipo que nosotros pensamos que tiene una persona de acuerdo al sexo que se le asigna. Mujeres está más enfocado hacia deportes de bajo impacto, cosméticos, algún poquito más de cuidado de la piel, belleza, bla, bla, bla. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran o el ejemplo que ustedes quieran. Lo único que quiero es como poner el punto de que hablamos de todo lo que se viene siendo las características en general que se le da por parte de la sociedad hacia un sexo determinado. Aquí ya empezamos a hablar un poquito más pesado, porque los adolescentes sobre todo lo que dicen es, oye, es que vamos a tener relaciones sexuales, vamos a tener el sin respeto, el sin distancia. Hay que hablarlo bien, ¿qué decirlo de la palabra? El coito. Esto viene de la palabra conjunción, no la palabra coitos en latín, que habla del acto de la cópula o la unión genital de individuos de diferente sexo.
Eso hablándolo típicamente y haciendo como la definición de la RAE. Aunque sabemos que el coito actualmente ya es realmente la conjunción o la unión genital de cualquiera de dos personas con respecto hacia los genitales que están hablando. La sexualidad, aunque nosotros podemos distinguirlo y decir, ok, si me estás hablando de sexo, que es la anatomía, y estamos hablando de género, que es la función social, la sexualidad, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, tiene que ver con el sexo, tiene que ver con el género, tiene que ver con la identidad de género, que es como el cómo me identifico yo conmigo mismo con respecto a lo que la sociedad me da como rol de género. Mi expresión de género, que puede ser el cómo me veo yo, identificado de acuerdo a mi ropa, de acuerdo a mi manera, de acuerdo a mi corte de cabello, los instrumentos o la indumentaria que yo utilizo, que es esperado de acuerdo a mi cultura para un hombre y para una mujer. Puede ser que en algún momento, o si me ponen incluso yo misma con las botas que traigo, esto en otra temporada, en otra época, podría ser más típico de hombres que traigan una bota tipo militar, y una mujer es más propio que se vea en un tacón. La verdad es que aquí ya permeamos la comodidad. Afortunadamente la comodidad ya nos reina, entonces no importa en qué estrado estemos, con que uno esté cómodo. Mi abuela decía, ándome yo caliente, ríase la gente, pero es como para entender, bueno, si mi sociedad me está diciendo que esperan que yo tenga ciertas actitudes, mi identidad de género es lo que yo acepto como propio mío y cómo lo expreso hacia los demás. De vuelta hacia la sexualidad, aquí es donde se hace la conjunción de todo y es lo que nosotros queremos expresar al adolescente. La sexualidad es un aspecto central del ser humano, así como es la salud mental, física, emocional y la economía y todo. La sexualidad es algo propio de nosotros. Está presente a lo largo de la vida, aunque ahorita que platiquemos un poquito me van a decir si de verdad es desde el nacimiento o es un poquito desde antes. Abarca en general el sexo, la identidad, los papeles del género, el erotismo, que también es una parte importante para hablar con los adolescentes. El erotismo no es malo. Lo que tenemos que hacer es llevarlo de forma responsable. Por eso ahorita el espectro, y les agradezco que permitan que hablemos un poquito de sexualidad responsable. El placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Está influida por toda la interacción de todo lo que estábamos platicando hace un momento. Factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, éticos, legales, históricos, religiosos inclusive, y espirituales. Todo eso lo dijo la OMS, no lo digo yo. Si no me creen, péguenle a la OMS. ¿Okay? Entonces, vemos que es un conjunto y es un problema complejo. Aquí incluso la física y las matemáticas nos ayudan, porque el problema complejo no es de que tenga una dificultad, sino que son muchos aristas o es una maquinaria de reloj funcionando todo al mismo tiempo con diferentes engranajes para que una persona funcione. O sea, yo puedo decir, ok, yo soy una persona y me pueden ver aquí. Y aunque me presentaron con cierto título, sí, pero yo soy una mujer que me identifico como mujer, mis pronombres son ella, pero tengo también ciertas actitudes con respecto a lo que hago en casa, qué actividades realizo, qué otras situaciones e incluso la expresión de sexualidad de cada uno de nosotros. Entonces es importante que consideremos que somos seres complejos. Y si lo quiero llevar al adolescente que todavía no sabe dónde está, a dónde va, quién es o hacia dónde, pues la situación se vuelve más compleja todavía. Por eso la importancia de la educación sexual. La educación sexual, en teoría, son los conocimientos teóricos, actitudes y sentimientos que se transmiten de forma en enseñanza o se transmite de una persona hacia la otra con el fin de que se promueva el ejercicio de la sexualidad integral y sana. Integral de, ¿sabes qué? Soy una persona que está contenta con mi cuerpo, con mi orientación sexual, con la pareja. Puedo llevar a cabo una relación sexual teniéndolo de la forma lo más saludable posible, sin prevención de embarazo, en el caso que sea necesario, o infecciones de transmisión sexual o algún complejo que tenga que ver con respecto inclusive violencia de género o violencia en noviazgos. Entonces, hablamos de que educación sexual no es solamente el ponte condón y se acabó. Estamos hablando de muchísimos otros aspectos. No sé si conocían que existe la cartilla de derechos sexuales de adolescentes. Perfecto, muy bien. Entonces, esta cartilla, aunque lo hablamos en jóvenes, es una cartilla y es una expresión que todos tenemos. La idea de volverlo en una cartilla es para que nosotros como adultos o cualquier persona que sea ahora sí como que responsable de un niño, niña o adolescente, conozca a todo lo que tiene derecho y podamos nosotros llevar a cabo la manera de la educación lo más integral posible. Desde el derecho de decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el cuerpo y la sexualidad,
al derecho a ejercer y disfrutar plenamente la sexualidad, a manifestar públicamente los afectos, a decidir libremente con quién o quiénes se relacionan en forma afectiva, derecho a que se respete la privacidad e intimidad, a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, a decidir de manera libre e informada sobre la vida reproductiva, a la igualdad, a vivir libres de discriminación, a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad, derecho a la educación sexual integral, derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva, derecho a la identidad sexual y a la participación de las políticas públicas. ¿Sabían ustedes que hay algunos foros juveniles en los que a los adolescentes se les pide la opinión para aprobar políticas públicas con respecto a sexualidad? México casi no lo hace, pero afortunadamente hay otros países en Latinoamérica que sí lo realizan. Argentina, Uruguay, Cuba es uno de ellos también. Entonces, creo que esto que podamos hacer nosotros, independientemente de qué sea nuestra profesión, creo que podemos hacer mucho como promotores de salud, por el simple hecho de preocuparnos por la salud del que está al lado, o por la salud del adolescente, o por nuestra propia salud. Creo que podemos hacer mucho por promover este tipo de situaciones y hacer cada vez más ruido en redes o cualquier foro que ustedes tengan, o en cualquier momento que ustedes tengan oportunidad, para decirle a los chicos, tienen estos derechos y el derecho de participar en las políticas públicas, que sean menores de edad, legalmente, porque el menor de edad de por sí ya es un calificativo. Lo que queremos hablar es de que legalmente, aunque no tengan un INE, pueden ellos ejercer un derecho a voto y a expresar su opinión. Porque obviamente, ¿quién va a saber más del que le ocurre, no? Aquí les pido una disculpa, les traje el Genderbread Men, cuando el Genderbread Men, que es la expresión gráfica, ahora sí que la manera más amable de entender cómo es toda la parte de identidad de género, expresión, sexo biológico y todo, pero ya no se utiliza tanto el Genderbread Men, porque tiene de por sí un connotativo de que puede ser un hombre. O sea, aunque el juego de palabras es muy bonito, de que es un nombre de jengibre, la cosa es que es un nombre de jengibre, pero estamos hablando de una persona. El dibujo más bien el dibujo actual es un unicornio, el unicornio del género. Porque el unicornio, aparte de que puede ser un imaginario, es una manera, un juego un poquito más amable para niños más pequeños, para explicarles cómo es que se lleva todo eso. Son las mismas características, solamente que lo representamos por un unicornio. Además de que tiene que ver el imaginario y el unicornio con sus colores es representativo de la comunidad LGBT+. Les recomiendo, pueden revisar en internet y ver el unicornio del género. Así está. Viene inclusive muy bonito con un anexo que es el diccionario de género y el diccionario de educación sexual para chicos. Entonces, pero esto en general, y me gustó de todas maneras ponerlo, porque vemos desde dónde está la identidad, que es el cómo me identifico yo en mi pensar, en mi manera de actuar, en mi proyección interior, hacia dónde voy yo o a dónde me intereso como género, como mujer, genderqueer, que es como un género intermedio, o hacia el hombre. La orientación sexual, o hacia dónde, o con quién tengo los sentimientos, o con quién me puedo relacionar de forma romántica, que puede ser desde la interacción con el mismo género hasta la identificación con un género distinto. Pero ojo, esto tiene que ver con la representación de la otra persona también. Entonces, aquí es donde se vuelve un poquitito más complejo, porque es, yo puedo ser heterosexual, pero puedo tener una identificación con una persona que se identifica como hombre, siendo que su sexo biológico es mujer, que hizo una transición. Entonces, tiene mucho que ver con la persona distinta. Si no entendemos bien, y al momento de que estemos con un adolescente o alguien que esté teniendo alguna identificación o disforia de género, lo que podemos hacer simplemente es preguntar. No tengan miedo de preguntar. Oye, ¿quién eres? ¿Cómo te sientes? ¿A dónde vas? ¿Cuáles son tus pronombres? ¿Cómo quieres que te llame? Eso es todo. No necesitamos tampoco hacer tanto punto. Lo único que esto es como para poder identificar un poquito cuál es la diferencia de todos ellos. Pero el gender lo que me gusta es como la identidad, lo que tiene que ver conmigo y cómo me siento, hacia dónde siento o hacia dónde me inclino yo para una relación emocional, qué sexo tengo y cómo me represento en general. ¿Vale? Y aquí es ya cuando yo les digo, bueno, o sea, la sexualidad la vemos desde que nacemos o desde un poquito antes. ¿Han visto todas las revelaciones de sexo que hacen?
casi con colores y un montón de cosas bien bonitas. Desde entonces ya nosotros estamos teniendo una asignación de sexo. Ya nos están diciendo que ella es niño, es niña, y los papás se preparan para recibir un niño o una niña. Entonces, desde entonces se nos está asignando, o más bien la sexualidad ya está integrada, ya está implícita antes incluso de que nazcamos. Muchos son así como de, bueno, ¿qué espero yo? Niño, niña, lo que sea, pero que esté sano y esté completo, perfecto. Pero muchos sí tienen cierta estima, o tienen cierta proyección hacia el niño. Entonces, la asignación de género, que aquí sexólogos lo ponen también como asignación de sexo, revisa, tiene testículo, penes, en ese momento se le asigna el sexo de niño o hombre. Tiene vagina, en ese momento se le asigna el sexo de mujer. Ya después, incluso lo que se estaba difundiendo en algún momento, o hubo mucha controversia con las actas de nacimiento, era de si ponerlo como sexo o género, porque el género ya vimos que es lo que yo represento socialmente, pero puede ser que la persona tenga unos genitales y se represente con otro género. Entonces, ahí es donde está la discusión. Pero esto es lo que nosotros podemos ver desde antes. Aquí los que les platicaba, la orientación sexual, la atracción física y emocional hacia otras personas, basado en la expresión del género del otro. Y con esto vemos un poquito lo que son los términos en general de cuando hablamos de sexualidad. Ahorita lo que quiero platicar un poquito es, ¿cómo vamos a nosotros estar evaluando o qué es lo que nosotros esperamos en el crecimiento y desarrollo de una persona? Me voy a dirigir ahorita exclusivamente a lo que es la parte anatómica o lo que uno como pediatra llega a evaluar. Muy rápido, ¿quiénes están aquí? ¿Quiénes son médicos? ¿Pediatras? Yo los quiero mucho. ¿Alguna otra rama? ¿Psicología, enfermería? ¿Cómo? Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra rama que estemos por acá? Perfecto, eso es hermoso. No nos limitemos con esto, ¿vale? Les agradezco que estén aquí en algún momento. Si algo no les resuena, están completamente en el derecho de decirme, oye, esto está mal, ¿vale? No me crean tanto. Porque cada quien, incluso de acuerdo a lo que le ha pasado con su sexualidad, puede llegar y decirme esto es distinto, yo lo he vivido distinto, yo lo he experimentado distinto. Entonces, esa es una de las partes que vale que nosotros tengamos también cuando vemos un adolescente, de decir, sí, tu percepción puede ser distinta, porque nuestros tiempos son distintos, nuestra educación es diferente. Cada entorno, inclusive los adolescentes que viven en esta área, no son los mismos que los que viven en el norte de la ciudad, no son los mismos que viven en Querétaro, no son los mismos que están en Tepito. Entonces, cada uno tiene que ser visto con su propio aspecto y cada uno tiene que ser respetado de la misma manera. Entonces, aunque tenemos aquí médicos, a lo mejor hago un repasito con ustedes, pero si hay otras áreas y quieren repasar esto, muchas gracias. Aquí muy rápido. Hablando de crecimiento y desarrollo, es como de, ¿cómo está creciendo mi pirámide poblacional? ¿O cómo es que mis edades están llevándose ahorita en México? Esto, hablando de la encuesta de salud y nutrición, más o menos en el 2021, me decía que la mayoría de mi base piramidal, más bien de mi pirámide poblacional, está alrededor de los 10 a 14 años. Si esto lo traspolo ya al 2025, probablemente nuestra etapa esté más hacia los 15 o 19, que creen que es la adolescencia. Precisamente son aquellos que no sabemos en dónde andamos, a dónde vamos, ni para dónde soy, pero va a ser la fuerza de trabajo, va a ser la fuerza económica dentro de unos 4 años más. Entonces, sí tenemos estimado, en ese momento estimábamos 21.750.000 personas entre los 10 y los 19 años en México, pero esto ya se está cambiando un poquito y desafortunadamente nuestra pirámide ahorita la base va a ser hacia el medio y cada vez se va a ir yendo la punta hacia abajo. Nosotros utilizamos esto en medicina, o más bien los pediatras en algún momento, para explicar cómo es que se llevan las etapas de crecimiento. Una persona no es solamente que aumente peso y talla, sino también tiene cierto crecimiento a nivel neuronal, un crecimiento genital y un crecimiento a nivel del sistema linfático, que es el sistema inmunológico. Muy rápido, aquí lo que quiero que pongamos atención es hacia el aspecto genital. Aunque mi crecimiento en general puede ir en un pico muy rápido, del nacimiento, alrededor de los 2 o 3 años,
veo aquí que mi crecimiento genital se va llevando más o menos alrededor de los 16, 17, que en realidad tendría que estar representando alrededor de los 15, ya por decirlo de esa manera. Pero lo que quiero que vean es que una persona tiene diferentes tipos de crecimiento y diferentes tiempos en los que se están llevando. Si hacemos una división de acuerdo a las edades pediátricas, que es el neonato, el lactante menor, el lactante mayor, preescolar, escolar y adolescente, vamos a repasar un poquito de cómo es que crecemos en estas etapas. El recién nacido y el lactante, además de esto, lo que vamos a revisar es un poquito de cómo se llevan esos vínculos y esa parte con respecto a la sexualidad. Entonces, el recién nacido o lactante, o hablando del nacimiento a los 2 años, aquí es cuando se le da la primera clasificación de si es niño o niña. Se le da una asignación de género, de sexo, e incluso una asignación de género, porque aquí nosotros al niño, ¿qué le buscamos? Cositas azules, juguetes, carros, ay, que tenga un Pokémon, y a la niña no, deja que tenga una muñeca, un ejemplo. Ya casi no es tanto, nada más estoy hablando de lo típico que podemos llegar a tener. Entonces, en este momento, pero desde el nacimiento ya se generan los vínculos afectivos. Aunque no es un vínculo afectivo que nosotros hablamos netamente como sexualidad, o lo que entendemos típicamente que tiene que ver la relación de un hombre con otra persona, lo que vemos aquí es el vínculo afectivo con mamá, o con el tutor, o con el cuidador primario, con hermanos, tíos, primos. Se genera todo ese vínculo como familia, o el núcleo primario, así lo voy a llamar. Porque familia hay diferentes tipos de familias. Incluso familia puede ser mamá y bebé únicamente. No precisamente tiene que ser una familia típica de mamá, papá y niños. Todo el vínculo en el cual exista una correlación y un sentimiento entre seres relacionados, eso es una familia. Aquí se desarrollan las actitudes del aseo, higiene y autocuidado. Desde que empiezan a tener el baño diario, empiezan a tener el control de esfínteres, se tiene que cambiar los pañalitos y ellos mismos empiezan a entender cómo es el aseo de los genitales y el baño. Con eso ya estamos teniendo aquí también que tenemos que estar cuidando la parte de sexualidad porque tienen unos genitales que se tienen que asear de cierta forma en especial. Del preescolar de los 2 años a los 5 años, aquí lo divido en estos 2 momentos que son como los más típicos. Entre los 2 a los 3 años, los mismos niños identifican las diferencias físicas entre un niño y una niña. Típico es el por qué él tiene pene y yo no tengo, o por qué ella tiene vagina y yo no tengo, por qué papá tiene esto y por qué mamá tiene el otro. Empiezan a encontrar las diferencias físicas de una persona con la otra y además desarrollan una autoimagen. Este soy yo, me llamo Pedrito, Pedrito tiene tal, tiene el cabello chino, tiene ojos cafés, e incluso el simplemente saber su nombre completo ya les da una identidad de una autoimagen. Entonces, entre los 3 a los 5 años ya tienen el descubrimiento de lo que es la identidad de sexo o del género. Si uno le pregunta, oye Pedrito, ¿tú eres niño o niña? Te puede decir eso, yo soy niño, porque así es como me lo están designando. Ya desarrollan como un poquito más la idea de lo que es el masculino o femenino, de lo que nosotros esperamos o lo que nosotros definimos como típicamente o estereotípicamente. Lo hago mucho entre comillas, pero es para que se entienda que entienden que los niños hacen ciertas cosas y las niñas se espera que hagan ciertas cosas. Tienen conductas de autoexploración. Aquí al menos en pediatría es muy típico que nos llevan las consultas porque tienen infecciones de vías urinarias, tienen vulvitis, tienen infecciones genitales, o los niños llegan a tener incluso balanitis o inflamaciones en el pene porque están constantemente en el aseo, constantemente en la exploración. Y aquí es donde salen las preguntas. Oye mamá, ¿cómo es que nacen los bebés? Oye papá, ¿por qué tú tienes barba? Oye mamá, ¿por qué le das besitos a papá? Ese tipo de preguntas que a veces el adulto nos vemos muy en la duda de cómo le respondo, pero es la manera en la que tiene el niño de explorar su entorno. Yo no puedo entender algo a menos de que lo pregunte. Los niños en esta etapa son lo mejor del mundo porque todo lo preguntan y hasta a uno le generan preguntas que dices, oye, yo no lo había pensado de esa manera. Tienen una respuesta para todo y tienen una duda para todo. Y el por qué, y por qué, y por qué, y cómo, y por qué. Esas mismas preguntas hacen que vean que tengan una diferencia entre lo que contesta alguien que es del sexo masculino a alguien del sexo femenino. Pueden llegar a interactuar mucho con el mundo y eso mismo también generarles una autoimagen y una autoestima y una proyección a futuro. Obvio aquí, sin dejar de mano la higiene corporal, de cómo es que tenemos que estarles insistiendo en que se bañen o en que hagan el aseo de forma correcta.
El escolar, entre los 6 a los 10 años aproximadamente, entre los 6 a los 8 años ya tienen el desarrollo de la identidad y los roles mucho más definidos, identificando a los adultos del mismo género. Es como cuando la niña va atrás de mamá a ayudarle a cocinar, si fuera el caso. O el niño se pone a jugar con los carritos con el papá. O sea, se identifican mucho con la persona del mismo sexo o del mismo género con el que ellos se sientan identificados. El adolescente, que es nuestro punto de inflexión, no es aquí donde nuestra mayoría de la población lo vamos a estar platicando. La OMS lo define entre los 10 a los 19 años. Pero estrictamente la adolescencia empieza cuando empiezan los cambios puberales o cuando el cuerpo empieza a tener cambios de lo que era el niño hacia el adulto. Nosotros aquí, y es lo que a veces confundimos, la adolescencia y pubertad no es lo mismo. La adolescencia tiene que ver con todo el constructo de la edad, tanto los cambios físicos como la decisión de independencia, la integración a grupos, la autoimagen y la integración como tal del individuo hacia dónde es y cómo es de la parte de la sociedad. La pubertad son los cambios físicos, nada más. En el momento en el que un niño empieza ya a tener un olor como a sudor, empieza a cambiarle la voz. Una niña empieza a tener la aparición de los senos, empiezan a desarrollar vello y empiezan a tener una velocidad de crecimiento mucho más aumentada, ya es ahí cuando empezamos con la pubertad. Ahí mismo es lo que entra el conflicto del adolescente, decir, si yo era una personita de este tamaño que me cuidaban, resulta que en 3 o 4 años ya tengo yo que tomar una decisión vocacional. A todos nos pasó. Sí, no, el que diga, no, a mí eso no es cierto, a mí no me pasó, piénselo otra vez. Pero es eso. Entonces, esta diferencia, la adolescencia, todo lo que tiene que ver alrededor, que los mismos cambios físicos me pueden llevar hacia el qué hago en la sociedad, y la pubertad es netamente el cambio físico. Esta imagen es como los puntos más característicos, pero tiene que ver los cambios en la composición corporal, la aceleración del crecimiento, porque es cuando más tenemos una aceleración, llegamos a aumentar hasta unos 70 centímetros de talla, y está la aparición de los caracteres sexuales secundarios, como es las características de la voz, el vello y la aparición de acumulación de grasa en algunas áreas o el desarrollo muscular. Aquí no sé por qué se repitió. Entonces, si hacemos esto, vamos a tener una diferenciación, sobre todo en cuál es el crecimiento en general, o los cambios corporales. Vamos a hacer una diferenciación aquí entre las mujeres y los hombres. En la mujer, el primer dato de pubertad es la telarca, o es la aparición del botón mamario o la aparición de los senos. Para nosotros los médicos o los pediatras es muy típico que llevan una pequeñita de aproximadamente 9-10 años que tiene un tumor en el pecho que le duele. Puede ser de un lado, puede ser del otro, puede presentarse en los dos lados, pero eso muchas veces si se está atrás de la areola o en la parte más oscura, en la parte del seno, habitualmente es la aparición del botón mamario y me marca que esa niña ya está entrando en pubertad. Ese es afortunadamente una de las consultas más comunes y de las más bonitas y de las más sencillas que llevar porque son cambios físicos netamente. Lo único que hay que hacer es una buena exploración y una explicación hacia los familiares de que no pasa nada. Pero, ojo, esto alrededor la telarca tiene que aparecer alrededor de los 8 o 9 años. Si se presenta antes, es un trastorno que se llama pubertad precoz y hay que atenderlo de forma oportuna. La pubarca, que es la aparición del vello, aunque aquí lo marco en genitales, pues es vello axilar, es vello en piernas, a veces un poquito en la espalda, tiene que ver la aparición del vello en los genitales. Y en mujeres, uno de los puntos también a considerar es incremento máximo de la talla. ¿Cuándo deja de crecer una mujer? ¿Cuándo termina su crecimiento, sabe? Hablando estaturalmente, sí, los 21. Si hablamos nosotros en edades, más o menos las mujeres terminan de crecer alrededor de 2 años después de la menstruación. Ya después, lo que se alcanzó, se alcanzó. No es malo, tampoco es un punto crítico. Pero sí ocurre que una vez que empieza la menstruación, ya el cartílago de crecimiento se cierra por la presencia de estrógenos que van a estar haciendo que el tejido como tal empiece a tener su fusión del cartílago de crecimiento. Entonces, muchas veces llegan a la consulta en pediatría diciendo, ya empezó su menstruación, ya va a empezar a crecer. No. En realidad es el fin del crecimiento. Pasa por esto que alrededor de los
11 años, más o menos, que es cuando se presenta la menstruación. El aumento máximo de crecimiento es alrededor de un año antes de eso, aproximadamente, año y medio. Pasa de que si nosotros vamos en la primaria a las niñas y a los niños, las niñas son más altas que los niños en ese momento, típicamente. Hay unas que son un poquito más pequeñas, tenemos que valorar a cada uno de forma independiente, pero puede ser que en ese momento, típicamente las niñas son mucho más altas que los niños. Nosotros nuestra velocidad de crecimiento la alcanzamos mucho antes que un varón. Y ya lo último, la menstruación. La menstruación es el último dato de que la pubertad está ocurriendo. Muchas veces se entiende que es el primero. No, muchos cambios vienen antes. Todavía estamos averiguando qué fue lo que pasó en pandemia, en COVID, porque muchas niñas, una vez que retiraron el cerco, una vez que ya dejábamos el aislamiento, una vez que ya podíamos como hacer nuestras actividades normales, llegaban mucho a consulta niñas de 9, 10 años diciendo que ya llevaban un año menstruando. Normalmente la menstruación, y aquí en México se estima que aparece alrededor de los 11, 12 años y medio. Niñas que menstruen antes de los 10 años no es un fenómeno totalmente extraño, pero sí es necesario averiguar qué está pasando, porque es una pubertad precoz probablemente. O sea, los cambios físicos están ocurriendo mucho antes de que yo pueda alcanzar. Sobrinita que empezó a menstruar a los 9, ojo, probablemente no estemos tan normalizados o tengamos alguna situación que debemos de evaluar. Aquí es donde se presenta la menstruación, nada más recordando que hay diferentes fases. Y la finalización del crecimiento somático, que es poquito después de la aparición o la estabilización de los ciclos menstruales, que es alrededor de 2 años después de que empieza la menstruación. Ahora, si hablamos en los hombres, uno de los primeros datos de pubertad es el aumento del volumen testicular. Para los médicos, ¿cuánto es el volumen testicular, saben? Para considerar pubertad. Más de 4 centímetros cúbicos. O si el testículo mide más de 2.5 centímetros de largo, ya es un paciente que ya es una personita que ya está en pubertad. Pero, seamos honestos, ¿cuántos realizan exploración genital en niños? Casi nadie. Entonces, ese es uno de los puntos. Así como hablamos de educación sexual integral, este es uno de los puntos también a considerar, la exploración testicular en niños. Les puedo platicar una anécdota que ocurrió en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, en el cual llegaron 5 niños al mismo tiempo en una guardia por cáncer testicular, entre los 13 y los 15 años. Pero, ¿quién estipula que debe de ser frecuente la exploración testicular en hombres? Nadie. ¿Y si empezamos? Si empezamos, no pasa nada de explicarles, oye, mira, tenemos que revisar esto. Así como les pedimos que se bañen de forma regular, tenemos que explicarles cómo tiene que ser una exploración testicular. Pero esto muchas veces pasa que el niño llega con una voz muy gruesa o con cambios de vello y todo a los 10, 11 años, entonces tenemos una pubertad precoz. O resulta que el niño tiene todavía un testículo pequeñito a los 15, 16 y no sabemos exactamente qué está pasando. Hablemos en general, no me voy a detener tanto a hablar de trastornos de pubertad, pero sí quiero que se queden con la información de que tenemos que difundir cada vez más la exploración testicular en hombres. Vale mucho que lo hagamos. Después de esto aparece el vello genital. Otro de los cambios, que a lo mejor aquí es igual un secreto a voces, las posiciones nocturnas, el cambio de voz, el hecho de que los niños ya empiecen a tener algunas erecciones nocturnas o algunos sueños relacionados con respecto a la sexualidad. Y al último, además del olor corporal, llega el aumento máximo de la talla. Y al final, el crecimiento corporal. Hombres sí llegan a finalizar su crecimiento alrededor de los 17, 18 años, incluso a los 21 llegan todavía a tener un aumento de talla. Pero, a diferencia de nosotras, que ahí es la división, de que nosotras crecemos talla antes, ellos es casi lo último que realizan. ¿Okay? Aquí, esta gráfica, para que vean un poquito cómo es algunos cambios que podemos llegar a tener, pero para que podamos ver las edades de inicio en las niñas y en los niños, para decir, ok, todo esto que me platicas, ¿cuándo considero que es normal y cuándo no? Si hacemos una división por edad desde los 4 hasta los 16 años, normalmente en niñas yo espero que la pubertad empiece alrededor de los 10 años y medio. Está adelantada si empieza abajo de los 9. En niños, normal alrededor de los 11, adelantada si es abajo de los 10, o en las niñas una pubertad tardía más de los 14, o en los niños a partir de los 16. Es nada más para que tengan esa identificación.
Si quieren la presentación, se las paso al ratito para que... Sin ningún problema, esta es información libre. Por si algo no lo alcanzan, adelante. Entonces, ya que estamos con todo esto y platicamos que ocurren un montón de cosas, recuerden un poquito y váyanse a cuando eran adolescentes. Entre el acné, el olor corporal, el no me quedan los zapatos, no me queda la ropa, no me entiendo bien y no entiendo a mis papás. Obviamente son muchas cosas que pasan al mismo tiempo que pueden hacer que tengamos una crisis en esta etapa. Y si a eso le agregamos el qué me gusta, quién soy y con quiénes interactúo, se vuelve un nudo de cochinito aquí. Entonces, la adolescencia pasa por estos 4 principales objetivos. La formación de la identidad, quién soy, a dónde voy y quién soy en la sociedad. La independencia, yo era una personita que me cuidaban, ahora soy alguien que puede tener un trabajo, puede tener un ingreso tanto económico como toma de decisiones autónoma. La imagen, cómo me siento cómodo, quién soy, cuál es mi característica de mi cuerpo, de qué tamaño soy, hasta la integración a grupos. No es lo mismo que me guste la medicina o a que prefiera yo irme a ingeniería o que prefiera yo tener ciertas otras, de irme de fiesta el fin de semana a mejor irme a escalar. Entonces me integro a los grupos de acuerdo a lo que yo me identifico y cómo me siento mejor. La adolescencia la dividimos en 3 etapas. Pueden ver en algunos libros que ya se divide en 2, pero de forma particular yo prefiero dividirlo todavía en 3, que aunque son por las edades alrededor, es más por las características que tienen, ¿vale? No es como que un adolescente ya pase de una etapa a la otra una vez que cumple 15 años o 17, sino tiene que ver más con las características que tiene cada uno. Y aquí sí les vale que si tienen algún adolescente, conviven con alguien, lo traigan a la mente y lo traten de compaginar con lo que dice aquí. La adolescencia temprana, que va del principio de la pubertad a los 13, 14 años aproximadamente, en el aspecto psicológico son seres muy egocentristas. Aquí soy yo soy el protagonista de la película. Yo soy el muchacho chicho de la película gacha. Yo aquí soy quien está ocurriendo todo. O sea, yo soy el protagonista y todo está girando a mi alrededor. Todo está ocurriendo cerca de mí. Pero porque están haciendo la identificación y haciendo la integración. Entonces no puedo yo identificarme dónde estoy a menos de que me ponga yo en el foco y sepa qué me pasa. Pero puede ser aquí es que tú no me entiendes, es que tú no me quieres, es que nunca me haces caso, es que yo quiero esto, es que yo quiero el otro. Se ponen muy demandantes. Es normal. Ojo, tranquilo con esto. Puede ocurrir la labilidad emocional. Eso tiene una base neurológica. Ahorita se las explico. Pueden magnificar situaciones personales. O sea, el hecho de que no les dejen usar el teléfono, sí han escuchado que ha habido personas que se ponen muy agresivas cuando les quitan el teléfono. Sí. Entonces, magnifican demasiado. Es como una lupota. Si soy el protagonista de la historia y yo soy un influencer, me quitas el teléfono, me acabas de quitar mi medio de vida. Entonces, llegan a tener esa de magnificar situaciones personales. Me sale un granito y es el grano más enorme del mundo y todo el mundo me lo está viendo. Son ejemplos muy típicos, pero tienen a veces falta de control de impulsos. Lo mismo, es me enojo y golpeo, me enojo, grito, me enojo, me voy, me enojo, rompo cosas. Tienen la necesidad de una gratificación inmediata y de su privacidad. Cada vez más son no pases a mi cuarto, no puedes entrar aquí, no puedes hacer esto, dame mi teléfono, no puedes revisarlo. Y tienen unas metas idealistas en cuestiones vocacionales o en general una meta idealista con respecto al mundo. El mundo debería de cambiar para que todos podamos ser felices. Estoy completamente de acuerdo con la premisa, pero es muy complicado de generarlo. Pero para el adolescente es mucho más sencillo. Pero todo tiene una base neurológica. No le quiero echar la culpa al cerebro totalmente, pero lo tiene. En el aspecto sexual hay una preocupación creciente por la imagen. Ya tienen un poco más el pudor e interés por la anatomía y la fisiología. Aquí precisamente por la menarca. Y las poluciones nocturnas, o sea, se vuelven un poquito más reservados con respecto a eso y se van mucho con grupos con los que se identifican que a lo mejor son de confianza y pueden tener ahí esa información. Y se exploran más los roles de género. En la adolescencia media, que es más o menos entre los 14, 15 a los 16, 17, en el aspecto psicológico, la autoimagen depende de terceros. O sea, el cómo me siento depende de cuántos likes tengo. De quién me dice, para quién apruebo y quién no. Aquí es cuando si mamá me dice es que esa falda te queda mal, pues soy lo peor del mundo.
o la otra persona es lo peor del mundo. O, oye, es que eso te queda muy bien, pues voy a seguir haciéndolo. Aquí es donde pueden tener un poquito más como el problema o meterse en algunas situaciones de riesgo, porque tratando de buscar aprobación y por lo tanto identificar y reforzar lo que quieren ser, llegan a meterse a grupos que precisamente les dan esa aprobación, pero no es lo mejor totalmente. Entonces, hay un mayor rasgo de emociones, o sea, ya pueden identificar mucho mejor no estoy molesto, estoy un poco enojado, estoy frustrado, estoy furioso, estoy muy triste, estoy muy, muy inestable. Pueden tener ahí un poquito más ese rango. Si vieron Intensamente, es la película exacta para explicar todo esto. Tienen un periodo de inclinación para la experimentación, búsqueda de recompensa y sensaciones, y tienen una aspiración vocacional o una proyección a futuro un poquito menos idealista, un poquito más realista. En el aspecto sexual, ya tienen un poquito más de aceptación y comodidad con su cuerpo, llevan el atractivo sexual con el aspecto y el comportamiento de otra persona, tienen ya un poquito más de conciencia de su orientación sexual, o al menos tienen la conciencia de que no saben exactamente hacia dónde va la orientación sexual, y las relaciones de pareja ya van un poquito más entre la fantasía y la experimentación. O sea, yo quiero tener un novio que me dure toda la vida, pero también te quiero experimentar que es un novio que tenga esas características, ¿no? La adolescencia tardía, que es el resto del tiempo, hasta más o menos los 19, en el aspecto psicológico, la identidad ya es más firme, ya depende mucho más de uno mismo, hay conciencia de capacidades y límites personales, ya la toma de decisiones puede ser un poquito más establecida, aunque no les quiero garantizar que sea al 100%, exactamente. Ya tienen un poquito más de planificación a futuro y la habilidad de compromiso, pero ojo, no siempre la elección vocacional que tengan en este momento tiene que ser la definitiva. Eso es una cosa que explicarle a los adolescentes. Tu decisión que tomes ahorita, tómala consciente, pero ten en cuenta las consecuencias y que hay ciertas decisiones que no tienen reversa y otras que sí. Y si tienen reversa, no pasa nada. Y ya es cuando tienen aquí la elección vocacional, que es donde empezamos nosotros a veces a decir, bueno, ¿por qué en algunos países la elección vocacional es a los 21? Y aquí, digamos, México es alrededor de los 16, 17 años. O sea, estamos en maduración del cerebro. ¿Por qué esperamos que tengan una elección tan importante a esa edad? Pero ojo, depende mucho de nosotros como sociedad que podamos darles las herramientas y la autonomía progresiva para que vayan tomando sus decisiones poco a poco con el respaldo de nosotros los adultos. Tenemos que verlo diferente. Ya no es el adulto el que condiciona el mundo del niño, sino es al revés. Tenemos que darles las herramientas para que ellos puedan tomar sus decisiones de la mejor manera posible. En el aspecto social, en la adolescencia tardía, ya hay un poquito menos de influencia de los pares, pero todavía existe. O sea, si mi par me dice que me tengo que ir de fiesta, bueno, a lo mejor ya la pienso un poquitito más. Ya tengo un poquito más de autonomía y tengo la interacción con los padres de una manera horizontal. ¿Qué quiere decir? Ya no es tanto el que me mande, sino ya puedo tener un diálogo un poquito más abierto. Hay veces aquí en que a veces a los adultos nos llegan a dar la vuelta con algunos discursos o algunas propuestas que puede ser un poquito más, a veces aplicables a la realidad que lo que nosotros pensábamos. Tienen mejores ideas a veces. En la adolescencia tardía, en el aspecto sexual, ya tienen mucho más aceptación de los cambios corporales, la imagen, las relaciones pueden ser un poquito más estables, aunque puede ser que el amor de mi vida me dure 3 meses, pero pues me cambió de vida o me cambió de amor. Vamos ahí. Y ya es aquí cuando la vida sexual, aunque en México se estima que el inicio de vida sexual es alrededor de los 12 años, se estima que en la adolescencia tardía, al menos la parte de la vida sexual ya es un poquito más concreta. O ya se tiene al menos un poquito más de interacción y se tiene que ver un poquito el qué hago con esa sexualidad. En los cuidados, de todas maneras, siempre es importante estar reforzando la higiene menstrual, la autoexploración mamaria, la autoexploración testicular, el ejercicio, la dieta y el sueño correcto entre los adolescentes. ¿Quién no tiene un adolescente o quién no fue un adolescente que se durmió a las 2 de la mañana y se despertaba hasta las 12 del día siguiente? Hay que tomar aquí en cuenta algunos aspectos. La autoexploración mamaria, recordando un poquito que justo estamos en octubre rosa, que ya casi se nos acaba. Ya se hicieron su mastografía, su exploración. ¿Por qué? Eso. Estrellita. Eso. Y quien no, pues no está lejos, pero
se vale recordarlo, ¿vale? Cuando puedan. Y la autoexploración testicular, por si alguien no tenía el aspecto de cómo se hace. Revisar muy bien pene, escroto, los testículos y la retracción del glande para ver que no haya procesos de infección y que no haya alguna fimosis o algún aspecto que nos pueda meter en problema a nivel físico, ¿vale? Si yo les dijera, bueno, denme unos temas para hablar con adolescentes sobre educación sexual integral, ¿qué se les ocurre? Aquí ya les di una pista, pero ¿qué temas se les ocurriría en explicarle a adolescentes? ¿O qué consideran ustedes que sería bueno poner en un programa de educación sexual integral para adolescentes? ¿Cómo? Infecciones de transmisión sexual es uno. Yo les estoy poniendo aquí embarazo adolescente. ¿Qué otro tema se les ocurre? Métodos anticonceptivos, exacto. Aunque vamos a hablar aquí de los principales problemas, ¿por qué hablar de problemas exclusivamente? ¿Por qué no hablar de cómo llevar relaciones de noviazgo sanas? ¿Por qué no hablar de prevención de violencia de género? ¿Por qué no hablar de erotismo? ¿Por qué no hablar de la respuesta sexual humana? Tenemos que aquí hacer un poquito el cambio de decir, ok, aunque estos son mis problemas y lo que quiero es prevenir todo esto, tengo que dar las herramientas de cómo es una educación, cómo es una sexualidad sana. Aquí vamos a hablar de los problemas, de todas maneras, porque sí es importante que se puedan llevar esta información. Pero sí le explico que puede tener alguna prevención o hablar de un proyecto de vida que sea favorable para ella y que pueda llevar una sexualidad de manera responsable. Aunque no avise en casa de que ya inicia vida sexual, pero que lo haga con toda la información posible y empoderándose ella misma con su sexualidad. Lo digo empoderando a la mujer, porque los métodos anticonceptivos, ¿quién los utiliza principalmente? Las mujeres. ¿Quiénes son las principales víctimas de violencia? Mujeres. Tenemos todavía aquí situaciones de violencia de género. Entonces, podemos ir nosotros volteando la moneda poco a poco si hablamos cada vez más de empoderamiento y hablamos un poquito más de salud y sexualidad positiva hacia mujeres. Podríamos prevenir muchos aspectos de violencia de género si pudiéramos nosotros explicar atentamente la sexualidad positiva desde pequeñitos a los niños, explicando que ambos sexos y ambos géneros son iguales, que ninguno merece violencia de ningún lado y que los dos pueden tener su misma expresión en la intensidad o en el momento que quieran, de la misma manera, siendo respetados. ¿Les late? Pero de todas maneras vamos a hablar de embarazo adolescente, porque no quisiera que hubiera un problema de estos, o resolver algunas dudas que a lo mejor son lo que necesitamos hablar aquí. México, esta estadística está un poquito atrasada, pero me da mucho gusto explicarles que esta gráfica ya no es la que es. Pero de todas maneras, si México sabe algo es ser ganador y somos el primer lugar de la OCDE en el embarazo adolescente. Eso todavía no lo podemos quitar. Pero se estimaba que teníamos alrededor de 77 nacimientos por cada 10,000 adolescentes de 15 a 19 años. Para mí es un gusto comentarles que esta cifra ya bajó a 67. 10 menos. Vamos bien. Todavía tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo, pero vamos bien. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el 2018 estima que el 21% de los adolescentes entre los 12 y los 19 años iniciaron vida sexual activa. Aquí me gusta mucho hacerles una pregunta y si les gusta, si quieren participar, adelante. Si no, nada más no me tiren un guayabazo. ¿Quién de ustedes avisó en casa que inició vida sexual? Claro. No, o sea, hay ciertas cosas que tenemos que abrir un poquito también información. O sea, si hablamos del momento en que nos tocó a nosotros, que empezábamos vida sexual, y cómo le explico a mi mamá que, pues no, nunca. Pero nosotros podemos voltear la moneda diciendo, ok, si quieres iniciar vida sexual, no es que me avises, es que tengas la herramienta que lo hagas para que puedas prevenirte un problema y lo hagas de la manera más saludable posible. Si quieres no avisa, pero yo te voy a dar como adulto, te voy a facilitar las herramientas para que lo hagas mejor. ¿Okay?
Sobre todo esto, ¿qué pasa? Si nosotros comparamos estos números con respecto a los números de embarazo adolescente que hay, por ejemplo, en Australia, que la población es más o menos similar en adolescentes que nosotros, la tasa de embarazo adolescente se va de aproximadamente entre 5 a 10 por cada 10,000. ¿Cuál es la diferencia? Educación sexual integral desde etapas tempranas en la escuela. Ellos en los libros de texto sí tienen educación sexual integral. Aquí me da mucha pena decir que no sé qué hicieron con esos libros. Entonces, hablamos de sexualidad desde el principio. Les enseñamos sexualidad desde el principio. ¿Qué es sexo? ¿Qué es género? ¿Cómo son las relaciones sexuales? ¿Cómo prevención? ¿Cómo llevarlo de forma saludable? Sentimientos desde educación básica y educación pública para todos. Entonces, los adolescentes que están cautivos, más bien los niños que están cautivos en escuelas, reciben esto sí o sí. No que aquí se hizo todo un relajo. Entonces, si hacemos y regresamos a esta encuesta nacional de salud, se estimó que el 13.2% de los hombres y el 26.2% de las mujeres no utilizaron método anticonceptivo durante la primera relación sexual. Vamos a verlo por el otro lado, o sea, tenemos un 90 y un 70% más o menos que sí lo usaron, pero todavía nos falta, ¿ok? Y aquí veamos un poquito esto. En la misma encuesta, en el 2022, conocimientos sobre métodos anticonceptivos, nos dicen que al menos el 73.2% lo tiene, pero ¿qué pasa con el porcentaje restante? Hasta donde sé, y todos podemos decir, pues sí, es que hay un condón en todos lados. O los centros de salud reparten condones. Aquí en el metro llega un momento en que hasta te los pan y te los pegan porque te los dan. Sí, pero ¿qué ocurre con el resto? ¿Por qué no tengo todavía este 100% o al menos el 99% cubierto? ¿Qué pasa? No saben. Y ahora una cosa es que lo sepan o que los conozcan, otra cosa es que los ocupen. Ahí va diferente. Por eso mismo, el 60.4 tiene conocimiento del uso del condón masculino y prevención del embarazo. O sea, todavía tengo un 40% que no sabe nada de eso. Aquí lo que dicen es, del 22.8% que inició vida sexual activa, 20.9% no utilizó método anticonceptivo en la primera relación. Si hacemos una diferencia entre los hombres y las mujeres, va de vuelta, 30.5% de las mujeres no utilizaron, a diferencia del 12% de los hombres. ¿Por qué creen que pasa esa división de porcentajes? Reflexiónenlo tantito. Adivinen quién fue el que decidió utilizar el método y quién no. Si el hombre no quiso, las mujeres no utilizaron el método. Porque ¿cuál es el método que más accesible tenemos? El condón masculino. Y ese sí, ¿de quién depende la colocación? Del hombre. Aquí, si les preguntamos qué pasó y por qué no lo utilizaron, tenemos diferentes momentos, no diferentes razones. Uno, es que no pensaba tener la relación y pues se presentó la oportunidad. Dos, no creyó que quedaba embarazada, no conocía los métodos. Otro, que también es posible, pero aquí es como platicar un poquito más a profundidad qué pasa, que querían el embarazo, la pareja se opuso, le dio pena, otra razón, o están en desacuerdo con el uso del método. Si hacemos una sumatoria de los 16 para abajo, pues más o menos estaríamos casi llegándole al momento del que él no planeaba tener relaciones y se le ocurrió en el momento. Entonces, ojo, tenemos muchas razones por las cuales todavía tenemos que hacer hincapié en el que usan métodos anticonceptivos o que aprendan sobre el uso del método correcto. Entre los 15 y los 19 años, aquí hay una estimación, un concepto que se llama necesidad de anticonceptivos insatisfecha, que habla de qué, de que si una mujer en edad reproductiva va y solicita un método anticonceptivo, se le proporciona o no. Si no se le proporciona, se considera una necesidad de anticoncepción insatisfecha. 3 de cada 10. O sea, si va un adolescente a un centro de salud, una mujer, y pide un método anticonceptivo, 3 de cada 10 no lo van a recibir. ¿Por qué? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 0 de 10? ¿O por qué no se les dio al total de los 10? Tenemos todavía, aunque existen los servicios amigables de salud, todavía tenemos un poquito de actitudes de los profesionales de salud o de los promotores de salud de que un adolescente no debería de recibir un método anticonceptivo por muchísimas otras causas que no tienen que ver precisamente con el adolescente que lo pide.
Aquí les platicaba un poquito esto, que me da mucho gusto decir que al menos las estadísticas del 2024 dicen que ya bajamos el porcentaje al 67% de embarazo adolescente. De un 76% en prácticamente casi 12 años, hemos podido bajar un 10%. Vamos bien. La idea es esta. La Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente está funcionando. Podemos llevarlo un poquito mejor. Alrededor, y este es un dato que quería presentarles, pero más que nada como para reflexión, ¿por qué tenemos adolescentes entre los 12 a los 14 años embarazadas? O sea, una niña de 12 años embarazada, ¿qué pasó aquí? Si yo les doy otra estadística, les puedo decir más o menos, al menos estadísticas en México, que de estas niñas entre los 12 a los 14 años tienen al menos una diferencia de 20 años con la pareja. Ojo, tenemos aquí otra situación importante que resolver, y eso nos toca a los adultos, no tanto a los chicos, pero sí debemos de poner mucha atención en qué está pasando, tanto las cifras como cómo estamos en nivel de sociedad. La Encuesta Nacional de Salud, igual en el 2022, refiere que el 30.7% de las que estaban encuestadas se embarazó en alguna ocasión. Si hablamos de esas que se embarazaron, el 62.5% acudió a consulta prenatal. ¿Qué ocurrió con el 30% que no acudieron a consulta prenatal? Esa es mi duda, eso es lo que tenemos que poner en claro. Y de ellas, al menos la mitad salió con un método anticonceptivo de larga duración reversible. O sea, le dieron la oportunidad de tomar un método para que no ocurriera otro embarazo de forma temprana. Pero el otro 50%, ¿qué pasó? Lo rechazaron, no quisieron, no había infraestructura, no había métodos suficientes. ¿Qué pasó ahí? Es algo que podemos nosotros preguntarlos. A veces uno sale de aquí con más preguntas que respuestas, ¿verdad? ¿Por qué prevenir todo esto? ¿O por qué hablar tan bien de esto y ahorita con nosotros como adultos? Las consecuencias que tiene el embarazo adolescente o el embarazo en etapa precoz, en etapa temprana. La mortalidad en el 2019 se estimó que se reportaron alrededor de 695 muertes maternas. 9.5 fueron en menores de 20 años y 6 casos en niñas de 10 a 14. Eso en el 2019. No tengo la cifra actualizada, no sé exactamente qué haya pasado ahorita, pero el hecho de decir, 6 niñas fallecieron por una complicación de un embarazo, nos pone a un margen aquí. Además, tenemos la situación de un crecimiento deficiente. Obviamente, fisiológicamente, un embarazo no da para un cuerpo en crecimiento y otro cuerpito en crecimiento, pues alguno de los dos va a terminar con una falla. Hay retraso en pruebas psicológicas en mamás adolescentes, problemas emocionales, las experiencias sexuales tempranas y las consecuencias que llegan a tener, si hablamos de que esas experiencias no fueron las más pacíficas del mundo. El riesgo del abuso de drogas, sustancias o otras conductas de adicción, el fracaso escolar, el riesgo de maltrato, hablando en esto también el riesgo de violencia sexual y las alteraciones como tal también en el feto. Entonces, si hablamos de que nosotros queremos que nuestra población sea lo más, tenga el mejor crecimiento posible, un embarazo en etapa temprana, aunque pueda ser decisión del adolescente, puede llevarnos a ciertas consecuencias que debemos de tener cuidado. Nuestra meta para el 2030, según la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes, es que disminuyamos el embarazo hasta el 50% en las niñas de 15 a 19 años y la tasa cero de embarazo entre los 10 a los 14 años. Ya vamos en el 67% y nos faltan 5 años. A lo mejor sí lo logramos, pero es un trabajo de todos que podamos hacerlo. Y aquí una cosa muy importante, la educación a las madres adolescentes actuales para que puedan también ellas tomar su decisión y tomar el control de su proyecto de vida. Métodos anticonceptivos, vamos a platicar un poquito de eso. Si hablamos de embarazo adolescente, ¿qué pasa en el método anticonceptivo? Tenemos todo un marco legal, eso sí, en México tiene un marco legal muy bonito con respecto al uso de métodos anticonceptivos, pero va desde los artículos 1 y 4 de la Constitución mexicana,
Reglamento de la Ley General de Población, la Ley General de Salud, la Ley Federal de Protección de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes, la norma oficial mexicana 005, que habla de los servicios de planificación familiar, y aquí uno de nuestros consentidos para los que hacemos medicina del adolescente, que es la norma oficial mexicana 047, que en el cual existe un anexo que habla del consentimiento informado para las y los adolescentes para recibir consejería anticonceptiva sin acompañamiento de padres y o tutores. Ese es uno de nuestros consentidos. ¿Por qué? Porque el adolescente puede ser que tenga la duda y quiere tomar su autonomía y quiere tomar sus decisiones, pero a veces ir con el adulto nos da pena, porque ¿qué van a decir? Habitualmente, ¿qué pasa? Vamos a recibir una reprimenda o vamos a recibir un juicio o vamos a recibir un regaño o vamos a hacerlo se va a entender de manera negativa. En vez de favorecer y decir, ok, lo estás tomando de manera responsable, a veces lo que recibimos es un impacto negativo y lo que hacemos al adolescente al final es enfrentarlo a las situaciones de riesgo. Entonces, lo que les comentaba de la necesidad de métodos anticonceptivos insatisfecha, muchas veces son personas adolescentes o mujeres adolescentes que acuden a un centro de salud por un método anticonceptivo y no se los proporcionan porque es menor de edad y no acude con un adulto. Pero tenemos una ley que dice que independientemente de lo que sea, puede recibir la consejería, la 047, ahorita se las presento. Porque si al final queremos prevenir el embarazo adolescente y que puedan tener el mejor desarrollo posible, estas normas a los profesionales de salud nos obligan a que demos la consejería anticonceptiva a cualquier adolescente que se presente ante nuestras puertas, porque lo que queremos es prevenir el embarazo adolescente. Y la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, porque precisamente eso, si yo no le doy el método anticonceptivo que pide un adolescente, lo estoy discriminando. Este es el apéndice C normativo, uno de nuestros favoritos, al menos para los que somos efebólogos aquí en México, porque por este medio el adolescente, leyendo este consentimiento, firmándolo, puede recibir la consejería anticonceptiva en el momento en el que lo necesite y lo requiera y lo pida. Que prefiero darle la información, como decían, que tenemos el derecho a recibir la información científica, veraz, propia y laica en el momento en que me lo solicite. Esto nos puede dar mucha controversia, pero preferimos esto a que tengamos un adolescente en el servicio de urgencias con un sangrado obstétrico y que tengamos una mortalidad materna. ¿Okay? Simplemente el hecho de darle el anticonceptivo cuando lo piden nos ayuda mucho a prevenir una mortalidad. Por báscula nos va mucho mejor. ¿Cómo elegimos el método? ¿O cómo lo hacemos aquí? Usamos los criterios de elegibilidad de la OMS. La OMS me dice, tengo 4 tipos. 1, los que son los ideales, no tienen contraindicación para el uso, hasta en condiciones, si tengo algunas actividades clínicas que pueden hacer que yo considere ciertos métodos anticonceptivos preferentes a otros. Una persona con epilepsia es preferente que utilice ciertos métodos anticonceptivos que otros. Un sobreviviente de cáncer, una persona con VIH, puede tener diferentes métodos. Esta tablita me gusta por los colores, porque mientras uno entiende que el rojo es un método que no es fácil de utilizar, mientras más verde sea, es un semáforo. Pero para quienes somos médicos, existe un disco, que es el que podemos nosotros identificar de acuerdo a las características principales de nuestro paciente y ver qué método anticonceptivo podemos utilizar. Afortunadamente, en la mayoría de nuestros adolescentes, todos los métodos anticonceptivos son categoría 1. Voy a poner en un paréntesis lo que son los métodos quirúrgicos, la vasectomía, la OTB, porque esos métodos, aunque son aceptables para adolescentes, ameritan una consejería reproductiva mucho más amplia y hacer una serie de pasos, tanto por la evaluación psicológica, evaluación médica, evaluación, formación de plan, de proyecto de vida y muchos otros aspectos que tiene que hacer una evaluación integral, incluyendo otros servicios de salud, para definir si el adolescente o el adulto joven es candidato a una vasectomía, un ejemplo, a los 18 años, o una mujer que sea candidata a la OTB a edad temprana. Pero fuera de ahí, puedo ofrecerle cualquier otro método anticonceptivo, incluyendo dispositivos intrauterinos, incluyendo implantes. Si vamos de cuáles son los menos eficaces a los más eficaces, hablando de los métodos reversibles, así es como los presentamos. Nuestros favoritos en adolescentes son los métodos reversibles de larga duración, como el dispositivo intrauterino medicado,
El de cobre no es que esté contraindicado, pero puede llegar a generar una inflamación endometrial un poco más amplia y generar dismenorrea o algunos otros efectos adversos que pueden hacer que el adolescente se prefiera mejor el retiro del método. Pero nuestros favoritos es el implante subdérmico, que es muy fácil de colocar, tiene una duración de 3 años y tiene un 99.9% de eficacia en el uso, y además de que es discreto y muy fácil de portar por el adolescente. No es dependiente del usuario, es más bien dependiente de la persona que lo coloca, y de ahí la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados, además de que costo-beneficio es bastante más barato. Y obviamente, pues haciéndoles el hincapié a los adolescentes de la doble protección. Doble protección no es la bendición más el condón, no es la estampita más la bendición de la mamá, sino que utilizamos un método de barrera para prevenir infecciones de transmisión sexual y además un método anticonceptivo para prevención de embarazo al mismo tiempo. Aquí, ojo, sí hay que decirle a los adolescentes también que el doble método no es utilizar 2 condones. Los 2 condones se frotan, se rompen. Algunos pasa que hacen eso. El mecanismo de acción central, la idea, hablando del cerebro femenino, en el cerebro de mujeres, que es la interacción como tal, haciendo una retroalimentación negativa de la hormona folículo estimulante y la luteinizante, que al final lo que hacen es inhibir la ovulación y generar un medio intrauterino, un medio endometrial que no sea favorable para la implantación de un. Aquí los métodos ya los dividimos de acuerdo a la permanencia, la duración y la composición. La permanencia, si son reversibles o no, la duración corta, 24 horas, las horas que lo voy a utilizar, o incluso los 5 minutos que llegue a durar el individuo, muy corta duración. La larga puede ser entre 3 a 5 años. La composición, hormonal o no hormonal. Haciendo un repaso rápido de los métodos no hormonales, que son los de barrera principalmente. Ventajas, son muy eficaces cuando se utilizan adecuadamente, tienen poquitos efectos colaterales, casi nulos efectos sistémicos, a menos de alguien que sea alérgico al componente, como puede ser la alergia al látex, que sí me puede generar un efecto sistémico, pero pues tenemos las opciones que no son de látex. Que tengan un bajo costo, tienen el retorno inmediato a la fertilidad, por si el caso es que se requiriera o tenemos la decisión de hacerlo. Una amplia disponibilidad. A mí me gusta mucho en los centros de salud que a veces ponen así las peceras llenísimas de condones y a los 10 minutos ya no hay nada. Y además, cosa importante aquí con los adolescentes, requieren la colaboración del compañero. Entonces eso también lleva a tener una comunicación, lleva a que se pongan de acuerdo, lleva a que tengan una mejor planificación, se conozcan, vean qué intenciones tiene cada uno, que lleguen a tener una mejor relación de pareja para el uso de un método anticonceptivo. O sea, simplemente el hecho de sentarse a platicar de, ¿quién lleva los condones? Ya genera mucha comunicación en la pareja y permite que lleven una relación de noviazgo, una relación sentimental sana. Las desventajas, si hablamos de embarazo, hay otros mucho más eficaces. Se requiere la motivación para el uso sistemático, el uso cotidiano, y te interrumpen en algún momento el acto sexual y pues puede generar la inconformidad, pero si tienen el refuerzo positivo lo pueden llevar sin ningún problema. Recordando el cordón masculino, el cordón femenino, la colocación de cada uno de ellos, muy importante a veces, tenemos que repasarlo mucho con los adolescentes que a veces dicen, claro que lo sé colocar, y resulta que lo ponen al revés. Entonces no pasa nada de tomar 5 minutitos con ellos sobre explicar cómo colocar el método. Hablando de los hormonales, se estima que tiene una eficacia del 99.7%, el 0.3% tiene que ver a veces con la colocación o con algún evento en el momento. El uso típico va del 91 al 94%, que es la eficacia que de cuando se coloca o se utiliza por toda la mayoría de los usuarios. Los anticonceptivos orales es un buen ejemplo, que es una mezcla de una progestina y un estradiol, que pueden encontrarse como parches, anillos vaginales o inyecciones mensuales y trimestrales, que la verdad son muy buena opción para algunos adolescentes cuando no saben exactamente cómo es que va la relación de pareja, pero les puede ayudar bastante. El anillo vaginal la verdad es que casi no lo recomendamos porque la colocación, aunque no es difícil, llega a veces a salirse, a zafarse y no se dan cuenta de en qué momento el anillo se fue por
por la taza del baño, entonces puede ahí tener un fallo en el uso típico. Las pastillas también son un buen método, ayuda mucho incluso para otros tratamientos como el de ovario poliquístico, acné que tenga que ver con datos hormonales, hirsutismo, muchos otros aspectos, incluso dismenorrea, pero si a veces al adolescente se le olvida cuándo hacer la tarea de matemáticas, si yo le pido que esté tomando una pastilla diario a la misma hora, probablemente se nos olvide. Y más en aquellas que tienen un descanso de 7 días, pues a veces no me acuerdo en qué día estoy, o sea, se me olvidó y pues los 7 días se volvieron un periodo más largo, entonces pierdo ahí el ritmo del método. Los parches, esto sí es una buena opción, porque la verdad es que la adherabilidad que tienen, y aparte de que son bastante discretos, pero a veces también ha pasado que en personas que son deportistas o que llegan a tener actividad física amplia o que son de alto rendimiento, se desprende el parche. Entonces, depende mucho aquí de decir, ok, ¿qué tipo de apego puede tener mi adolescente? ¿Cuál puede ser el método? ¿Qué otras qué situaciones clínicas tengo? ¿Y cuál puede ser el método mucho mejor que se pueda hacer? El implante subdérmico, no es que quería yo hacer la publicidad, pero este es uno de los que se conoce de mejor manera, el Implanon, que tiene una duración de 3 años, se coloca en el brazo, la parte del deltoides del brazo no dominante, y tiene una eficacia del 99.9%. Ese punto 1 es porque se colocó mal, la caducidad, o porque la usuario ya estaba embarazada con el momento de la colocación y no se sabía. Aquí para los médicos nada más tener cuidado con la interacción con algunos medicamentos porque pueden disminuir la secreción el metabolismo de la hormona. El dispositivo intrauterino, ¿se lo puedo poner a un adolescente? Sí, con todo cuidado, sin ninguna situación. Hay dispositivos intrauterinos pequeños que son también para núbiles que pueden ayudar mucho. Incluso dispositivos intrauterinos medicados pueden utilizarse para pacientes que tengan enfermedades o coagulopatías. La enfermedad de von Willebrand es una de ellas que nos ayuda muchísimo el implante, más bien el dispositivo intrauterino medicado para prevenir las hemorragias abundantes o más bien el sangrado uterino abundante. Y la anticoncepción de emergencia, que puede ser uno de los favoritos de los adolescentes, porque es un pago por evento. Ojo aquí, o sea, sí se puede utilizar, sí es bueno, pero no se utiliza de forma rutinaria. Hay muchos adolescentes que lo utilizan de forma rutinaria o lo utilizan precisamente el pago por evento. Entonces, si tengo relaciones cada 2 semanas, pues me echo uno cada 2 semanas y terminan haciendo un desastre hormonal. Es aquí lo importante decirles sí, pero aunque la carga y es eficaz, no se utiliza de esa manera. Si tu idea es tener relaciones coitales de forma regular, es preferente otro método que Pero aquí la indicación, sobre todo, o las indicaciones médicas, es en el caso de ruptura o mal uso del condón, un olvido del anticonceptivo oral o situaciones de maltrato o violencia sexual en las cuales la relación sexual no estaba siendo consensuada. Los procesos de inhibir la ovulación, bloquear la fertilización, pero aquí es importante poner los que no son abortivos, no son útiles una vez que se lleva a cabo la concepción. El uso ideal va dentro de las primeras 72 horas de un coito sin protección. Tienen un índice de falla del 1.1%, que esto tiene que ver de acuerdo a la fase del ciclo menstrual en la que estábamos, y un índice de efectividad como tal calculado bien del 85%. O sea, 85 de cada 100 no se llegan a embarazar. No es la promoción, nada más quería que vieran la marca, y que la dosis van de 750 microgramos cada 12 horas o de 1.5 miligramos de levonorgestrel en dosis única. El 26 de septiembre fue el Día Mundial para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, nada más para que tengan la fecha y que nos ayuden en esos días a hacer prevención. Las infecciones de transmisión sexual, aquí la verdad es que sí quisiera como ir un poquito más rápido, no por la idea de que hagamos un repaso de las infecciones, sino de que existen y qué podemos ver. Algunos han escuchado infecciones, otros enfermedades, tiene que ver si hay síntomas o no. Preferimos hablar de infecciones porque estos pueden ser asintomáticos, pero el bicho está pegado. Si hacemos una estadística o vemos como el por qué es importante hablar de estas infecciones, es que en el 2016 se estima que al menos 1 millón de personas al día se infectó por una infección de transmisión sexual, la que ustedes quieran, pero sí, tuvo una infección.
Se estima 347 millones de casos nuevos al año y 1 de cada 20 adolescentes está dentro de estas estadísticas. En el 2014 el VIH alcanzó a un número de 36.9 millones, siendo la mitad mujeres. Y de estos 3.4 millones menores de 15 años. Ojo, aquí tenemos que hablar de VIH tanto transmisión vertical como horizontal, o sea, de mamá a feto o entre relaciones sexuales. Pero, porque menores de 15 años, la idea y la estrategia ahorita es tratar de que haya transmisión cero a nivel vertical. En México, el 30% de pacientes que acudieron al IMSS, entre 18 a 30 años, fueron en algún momento por algún síntoma de infección de transmisión sexual. Esto genera una demanda creciente en los servicios de salud y por lo tanto un gasto en salud pública. El acceso a veces se vuelve limitado. En un foro que estábamos teniendo una vez con pediatras a nivel mundial, estaban platicando un poquito sobre la estrategia de la profilaxis post-exposición y la profilaxis pre-exposición de VIH en adolescentes. Y resultó que muchos médicos me dicen, sí, yo estoy de acuerdo con la profilaxis pre-exposición, pero no tengo el insumo suficiente para darle a toda la población que demanda ese servicio. Entonces, tenemos también aquí políticas que a lo mejor no es que no se quieran, pero no tenemos todavía el insumo suficiente. Y obviamente las secuelas crónicas que todo esto me deja, por eso hablamos de eso. Tenemos una clasificación de acuerdo a los principales síntomas: úlceras genitales, uretritis, cervicitis, leucorrea o la descarga vaginal patológica, verrugas genitales y el VIH, que es un compa del cual hablamos aparte. Tenemos muchísimos agentes, muchísimos síntomas, para que tengan una idea de cómo es que se pueden identificar algunas veces la cándida, que es como la más conocida de todos, que es la leucorrea espesa, blanquecina, ardor, picor a nivel vulvar, pero también los hombres pueden llegar a presentarlo. El herpes, que es la presencia de úlceras genitales, la gonorrea, chancro o la clamidia y la tricomona. ¿Cómo hacemos la sospecha de infección de transmisión sexual? Los siguientes síntomas, esto más para población general: secreción uretral o una micción dolorosa, esto puede ser en hombres, aunque no es exclusivo totalmente, úlceras o llagas genitales en ambos sexos, la sensibilidad anormal o el dolor en la parte baja del abdomen. Tenemos adolescentes que a veces acuden a servicios de urgencia por dolor pélvico y a veces lo que menos pensamos es una enfermedad pélvica inflamatoria secundaria a una infección de transmisión sexual. A veces lo que pensamos es un apéndice o tiene colitis porque está estresada. Entonces es importante ahí que cuando hagamos una historia clínica preguntemos vida sexual. Y en algunos momentos prurito, exudado vaginal o el coito doloroso, la dispareunia. ¿Qué podemos hacer para prevenirlas? Que es lo que quería platicar un poquito más. Los métodos de barrera, de usarlos de rutina, chequeos regulares aún en ausencia de síntomas. Gracias a Dios estamos sanos o al menos asintomáticos, dicen. Consultar sin demoras en el momento en que tengan sospecha. Aquí a los adolescentes decirle, oye, ¿te sientes mal? Sin problema, dímelo y lo revisamos. Evitar relaciones sexuales durante menstruación. No es que esté mal, sino porque la barrera de la mucosa genital en ese momento es un poquito más friable, es un poquito más sensible y es fácil que pueda tener rupturas o penetración de agentes y provocar una infección. Evitar prácticas sustancias no tan legales. Evitar las duchas vaginales, esto remueve la flora local de la vagina y hacen que sea mucho más propensa a infecciones, entonces cero en esto. Y la vacunación, de aquí importante, vacunación para hepatitis B y virus de papiloma humano. Recuerden la vacuna del virus de papiloma humano, que dice la cartilla que se aplica a partir de los 11 años o niñas en 5º año de primaria. Afortunadamente tenemos vacuna que se puede aplicar en cualquier edad. Entonces, si alguna de nosotras nos falta vacuna, les recomiendo que puedan ir a pedir su vacuna de papiloma. No les tienen por qué decir que no. Ahora, otro de los puntos principales y el por qué les decía que hablábamos de sexualidad. Prevención de violencia en general, que es uno de los puntos que nos puede llevar incluso a decir, bueno, ¿por qué se embarazó temprano? ¿Por qué tuvo una coerción? Y aunque aquí quiero hablar un poquito más de lo que tiene que ver el noviazgo y las redes sociales, que sabemos que el adolescente está pegadísimo al teléfono. La definición de violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder
o sea, que una persona tenga mucho más impacto sobre otra, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, aquí también se vale hablar de una persona y hablar de uno mismo también, otra persona, un grupo o una comunidad que cause o tenga posibilidad de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. Tiene que decir que es versátil, o sea, se puede presentar de diferentes formas, ubicua, puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento, y sobre todo tiene que ver con la fuente de poder. Si hacemos un análisis de qué tipos de violencia tenemos y en dónde se pueden llevar y quiénes lo pueden llevar, vean toda la variedad que podemos llegar a tener de violencia de acuerdo al ambiente y en dónde estamos. O sea, desde violencia autoinfligida, interpersonal, colectiva, hablando no solamente de violencia sexual o violencia de pareja, estamos hablando de comunidades y estamos hablando desde quienes lo realizan. Entonces, tenemos diferentes variantes, tenemos un pantone de colores que nos habla de esto. Si vemos quiénes son los partícipes, y aquí es donde quisiera yo tomar un momento también con ustedes para decir, ok, en la violencia tengo 3 actores principales o 3 puntos principales, tengo un triángulo. El agresor, que es con quien debemos de tener mayor cuidado, pero el agresor tiene las características de que busca el prestigio, tiene el deseo de imponer, quiere ejercer un dominio, poder, y tiene la satisfacción por el hecho de ejercerlo. La víctima, que puede ser una víctima pasiva, que solamente recibe la agresión, o agresora, que a su vez puede llevar la agresión a otro ambiente. Un ejemplo, un niño que puede hacer el bullying en escuela contra otra persona, pero en su casa también le violentan a él mismo, puede ser una víctima y puede ser un agresor. Y ojo aquí con los observadores, que también son parte de este triángulo y parte de esta ecología de la violencia. Muchas veces nosotros mismos hemos sido testigos de alguien que ejerció violencia contra otro y preferimos no dar el paso ni decir nada porque no es nuestro asunto o por tratar de evitar un problema. A mí no me hablaron, yo no sé. Nosotros también podemos participar y romper este triángulo, pero los observadores tienen la misma responsabilidad en la violencia o en las situaciones de violencia que los demás. Tenemos diferentes tipos, física, que puede ir desde los empujones hasta las agresiones con armas. Aquí el típico ejemplo de te doy un golpe, pero al ratito te llevo flores arrepentidos. La violencia emocional, que puede ir los insultos, gritos, amenazas, chantajes, castigos. Y algunas variantes que son en redes sociales, que este es uno de los puntos que podemos poner como más preocupación, de decir, ok, en redes sociales resulta que tenemos un perfil en varias redes que no precisamente es el correspondiente con nosotros. O yo puedo poner una foto y no ser precisamente yo. Ahorita con el uso de la inteligencia artificial puedo crear un retrato de alguien que no existe, ponerlo en redes sociales y presentarme como esa persona. Las redes sociales en pandemia nos sirvieron mucho para seguir haciendo la interacción y seguir teniendo esta relación social que necesitábamos. Nos ayudó en conferencias, nos ayudó en clases, nos ayudó en talleres, nos ayudó a que siguiéramos en comunicación con nuestros seres queridos. Pero hubo un repunte de diferentes aspectos de violencia o diferentes delitos que tuvimos que tener mucho cuidado. Uno de ellos es el ciberacoso, el hecho de que una persona en una red social vayan y le comenten o le hagan comentarios negativos, que también puede impactar de forma negativa en la salud. El sexting, que es el compartir información sexual a través de una red social. El sexcasting, que es como el envío de videos o contenido sexual a través igual de las redes. La sextorsión de, bueno, ya tengo el contenido, ahora te extorsiono para que me des algo a cambio de no divulgarlo. Recuerden la ley Olimpia. Y el grooming, que es uno de los puntos que nos llamó más la atención con respecto a adolescentes, porque el grooming lo que es el acoso pederasta, o que una persona adulta o un mayor hacía el engaño hacia un adolescente o a un niño o niña, presentándose como alguien de su misma edad, como un par, generando un vínculo emocional de, ay, soy tu mejor amigo, yo sí te entiendo, generando un vínculo sentimental a fin de obtener información del menor de edad. Información hablando de diferentes aspectos. Aquí un poquito la definición. El ciberacoso
desde correo electrónico, pero pues puede ser a través incluso pues de mensajes intimidatorios, insultantes, sexting, mensajes de contenido erótico y algunas imágenes, grabación de contenido a través de una webcam, la sextorsión, chantaje a cambio de dinero o imágenes u otras acciones, y el grooming, que es lo que les comento, puede ser una persona o un agresor, un depredador, presentándose como un perfil que no es, tratando de engañar al menor de edad a fin de tener un abuso sobre él. Aquí el punto es la conexión emocional. Y hablamos del adolescente porque a veces si no me entiendo con mi familiar, resulta que tengo un mejor amigo a distancia que sí me entiende, que sí sabe quién soy, que sí cree que yo soy alguien, pero puede ser un agresor en otra parte. No sé si supieron lo de Roblox. Me eché la marca, perdón. En Roblox es una plataforma en la que van muñequitos construyendo cosas y se interactúa con personas a través de unos chats, pero se encontró que muchos de ellos son depredadores mayores de edad con tal de encontrar información de los menores. O sea, es una plataforma que a muchos niños les gusta porque es fácil construir cositas y es un ambiente muy interactivo. Pero se encontró que había varios depredadores sexuales en esas redes tratando de engañar a los niños, a los menores. Entonces se levantó una alarma con respecto a esa red, es una red social, pero así hay muchísimas otras redes en las cuales vale que nosotros como adultos pongamos el ojo de qué es lo que está pasando de forma interactual. Todas las consecuencias que puede llevar la parte de violencia o acoso en estas situaciones, depresión, baja autoestima, aislamiento, deserciones escolares, trastornos alimenticios, embarazos no deseados, sobre todo en aquellos que lograron ser víctimas, las agresiones físicas y las infecciones de transmisión sexual derivadas del abuso. ¿Qué hacer? Este es un problema complejo, amerita intervención de todos. Como ahorita les decía, ¿saben qué es Roblox? Algunos no tienen ni idea de qué es eso, pero vale que estemos constantemente nosotros también interactuando en redes viendo qué pasa. De forma particular les platico, yo en Twitter con un grupo de amigas, porque tenemos afinidad con un grupo musical, a veces vemos qué ocurre en redes sociales y hemos dado con varios depredadores que se hacen pasar por adolescentes, que también son seguidores del grupo, y nos hemos encontrado con algunas personas que lo que piden es contenido, fotografías o contenido sensible de los demás. Y obviamente un adolescente o un niño pequeño puede ser fácil que caiga en ello. Entonces nosotros como adultos o como una red hemos llegado a hacer varias denuncias para que podamos prevenir y bajar esos perfiles que son nocivos. Entonces les recomiendo que también pongan ojo, a lo mejor no hagan el mismo protocolo, pero que sí estén al tanto de qué es lo que ocupan, qué es lo que viven en redes sociales nuestros chicos. Si hablamos de los adultos, pues estar informados, alerta, participación de estudiantes y padres y crear expectativas positivas y un ambiente seguro y una cultura de la paz. En los padres, aquí hay dos, pueden ser de niños acosadores o de niños acosados. Entonces, entre todos, pues tenemos que estar al pendiente y observar y abrir los ojos de qué pasa con las actitudes y las señales. Enseñar a hacer frente al acoso, enseñar a detener el acoso antes de que empiece y establecer los límites con la tecnología. Límites puedo poner tanto usar la tecnología para ponerlos seguros de menores de edad y que no entren a páginas nocivas o que no reciban contenido nocivo, tanto como limitarles el uso o enseñarles y tener una alfabetización digital. Este me gustó mucho, es un decálogo de buen trato que implica todo lo que tiene que hacerse dentro de la escuela. Ser amable, aceptar las diferencias, ofrecer disculpas, felicitar, disfrutar, colaborar, escuchar, sonreír y saludar a los demás. Pero es importante que podamos enseñarles que lo que afuera es, más bien lo que en la vida real es malo, en redes sociales también lo es. Un ejemplo, está mal que yo le pegue a alguien. En redes sociales también está mal que yo vaya e insulte a alguien. No es que no tenga la repercusión o a lo mejor el contenido que sube ahí se queda, pero tampoco es un buen trato dentro de las redes. Entonces, el decálogo del buen trato, es sobre el uso de redes sociales y en Internet. Desde el cuidar la privacidad, respetarse y hacerse respetar sin dejarse manipular. Pensar antes de publicar en Internet, porque existe la huella digital. Lo que se pone no se baja, lo que se sube a red no va para abajo. Entonces, el Internet, al igual que la vida, se debe de tratar a los demás con respeto y como uno quiere ser tratado, que es de buena manera. Las consecuencias del comportamiento en Internet son reales,
O sea, si uno ejerce un delito en Internet, el delito es castigado en vida real. Respetar a los demás y no publicar imágenes o datos que no te pertenecen. Exigir respeto, tampoco permitir que se publiquen datos personales. Ante una situación de acoso o abuso a un conocido, ayudar o hacer la denuncia. Cuidar la privacidad de las publicaciones y los entornos digitales. Y aquí una cosa importante que a veces nos pasa, que a veces nos llevan al adolescente porque está retraído, no quiere comer, y en realidad el punto viene desde acá de que en una red social le están lastimando. Entonces, en el momento en el que uno siente una situación negativa, pedir ayuda. Hay una red de pediatras que se encargan también del cuidado en redes sociales y que tiene una difusión importante en redes sociales. Es parte de un equipo que se llama CyberPets, que además de llevar educación médica continua, también se encarga de la sensibilización y la educación digital hacia los profesionales de salud. Muchas estrategias para prevenir violencia. Todo esto va al punto de decir, ok, si yo entiendo a mi adolescente, yo entiendo a mi niño, ¿cómo crece? ¿Cuándo crece? Toda la situación en general que lleva a su desarrollo, desde la identidad, hablando del cómo se siente, a quién quiere, cómo lo quiere. Si yo le fomento autoestima, es uno de los puntos importantes y una herramienta muy valiosa, porque no va a permitir tanto el abuso como no va a abusar de los demás. Aprender a comunicarse y respetar las opiniones de los demás. También ayuda eso a conocer el resto del mundo y qué opinan otras personas. Esta seña seguro la conocen. Una de las señas de auxilio que se hizo muy popular durante pandemia, porque es una señal que ayuda a pedir auxilio de manera pues como muy discreta, muy sutil. Pero ¿qué pasa? Que en realidad no es tanto la seña, es el abrir los ojos a toda persona que vemos que está teniendo una situación o algo que nos temos que está mal, indagar un poco más de qué pasa. El buen trato, la crianza positiva y el violentómetro, que este es uno de los puntos importantes de cuáles son los diferentes tipos de violencia y que es hasta el punto en donde nosotros podemos dejar de participar y donde tenemos que tener cuidado. El violentómetro virtual, que es, ok, pasar que me excluyen hasta la trata de personas. Tenemos también diferentes tipos y los podemos clasificar. Aquí Ciudad de México tenemos la policía cibernética, pero cada estado de México tiene una policía cibernética particular. Apenas nos hacían una pregunta porque decían, bueno, ¿qué pasa si yo me doy cuenta de que alguien está siendo violentado? ¿A dónde lo denuncio o qué hago? Si es en redes sociales, la idea es hacerlo dentro de la misma red, pero si esto se vuelve un marco en el cual vemos que se está infligiendo un delito, de acuerdo al violentómetro que veíamos hace ratito, podemos hacer la denuncia directamente con la policía cibernética en diferentes redes, desde X, por correo o hacer una llamada telefónica o en un chat virtual que tienen. Perdónenme, este QR está desactualizado, pero si lo desean pueden buscar así en internet Declaración sobre el uso de redes sociales y medios electrónicos de la CONAPEME en asociación con la Academia Mexicana de Pediatría y la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia. Este es un pequeño decálogo en donde vienen conductas de buen trato, el buen uso de redes sociales y algunas recomendaciones para padres, profesionales de salud, maestros e incluso los mismos adolescentes de cómo utilizar las redes sociales de forma correcta. Así lo pueden buscar en internet y les va a aparecer una página de CyberPets con la Confederación Nacional de Pediatría y la Academia Mexicana de Pediatría. Y con esto, de mi parte, es casi toda la información que quería compartirles. Me faltaba un poquito del cerebro adolescente, porque así como nosotros crecemos de abajo hacia arriba y hacia los lados, el cerebro adolescente o el desarrollo neurológico lo llevamos de occipital hacia frontal. Quiere decir, el centro donde nosotros llevamos el control de impulsos y la interacción con la realidad, que es la parte frontal de nuestro cerebro, es casi el último en madurar. Si hablamos de la adolescencia y les traigo las diferentes teorías, va a decir que la adolescencia finaliza en el momento en el que el desarrollo cerebral finaliza, que es alrededor de los 21 o 25 años, variable. Otros dicen que es en el momento en el que uno se vuelve independiente, sentimental, económica, terminante. La OMS lo dice que es hasta los 19 años, son muchos. Pero el cerebro adolescente o el cerebro de cualquiera de nosotros en la etapa de los 10 a los 19 madura primero habilidades motoras, madura habilidades sensorialmente. Nuestro sistema de recompensa es uno de los que maduran más rápido
Entonces, al mismo de que madura más rápido la amígdala y todo lo que tiene que ver con la interacción de recompensa y sentimientos, es uno de los sistemas neurológicos que madura tanto más rápido como de forma más grande en ese momento. Entonces, en la etapa adolescente es cuando nosotros requerimos mucho mayor estímulo de recompensa para poder desarrollar esa área. Lo que hace a veces es que puedo desarrollar mi etapa motriz, puedo ser mucho más hábil, puedo brincar más alto, puedo hablar más rápido, puedo rapear, puedo hacer muchas cosas. Eso me genera cierto beneficio, me hace generar cierto sistema de placentero, pero hasta el último me entero para qué lo quiero o qué hago con eso. Por eso la elección vocacional es un poquito complicada. Puedo decir, bueno, yo puedo ser bueno para escribir, yo puedo ser bueno para hacer videos, yo puedo ser bueno para editar, yo puedo ser bueno para un deporte, yo puedo ser bueno para cierta cosa. Pero como al final mi cerebro, la corteza prefrontal, es el último que madura, no me doy cuenta bien de hasta dónde quiero llegar con esas habilidades, sino hasta casi finalizada la adolescencia. Somos mucho más impulsivos, somos muy activos, somos así como muy arrojados, o podemos llegar incluso a conductas de riesgo, porque para mí son placenteras, porque cumplí un reto que al final pues me generó cierto beneficio, cierto bienestar, pero al final mi corteza, que me ayuda a ver hacia dónde voy y cuáles pueden ser las consecuencias, es lo último en madurar. Entonces es normal que mi adolescente sea así, que mi adolescente sea arrojado, que mi adolescente sea rebelde, que mi adolescente sea... Dicen que ser adolescente y no ser revolucionario es una contradicción biológica. ¿Por qué es eso? El cerebro madura de manera en la que yo quiero hacer las cosas para el mundo, quiero interactuar con el mundo, quiero saber quién soy, a dónde voy y qué hago aquí. Y al último es cuando ya puedo yo aterrizarlo mejor en la realidad. ¿Pasa con eso qué? Que nosotros como adultos o aquellos que tenemos el cerebro un poquito más maduro, seamos pacientes con ellos, porque están creciendo. Así como un niño chiquito se cae porque no puede caminar bien, los adolescentes también se caen, pero a veces la caída es de otra forma. El dolor de crecimiento existe, aunque muchos pediatras dicen que no, pero sí existe. Existe cuando uno se da cuenta de que ya uno ya es grande y no sabe qué hacer con el mundo. Se da uno cuenta que a veces el mundo no es lo que yo pensaba cuando yo era pequeñito. Duele, el dolor de crecimiento duele cuando uno tiene que hacer la declaración de impuestos. ¿O a poco no? Ahí sí uno voltea y dice, ahí sí me dolió este crecimiento. Pero mi mensaje en general es, hablen con los adolescentes, quiéranlos mucho, ténganles paciencia. Si no saben bien qué hacer, estamos nosotros de apoyo. No somos la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia, somos un grupo de profesionales de salud. Me iba a acompañar una maestra en terapia familiar, desafortunadamente no pudo acompañarnos por muchas cosas, pero somos un grupo de profesionales que nos encargamos de atención de adolescentes, pero también ayudamos a la atención de los que están a cargo de los adolescentes. Entonces, si no saben qué hacer, no pasa nada de que nos manden un mensajito y nosotros podemos apoyarles. Ahorita nosotros hacemos diferentes actividades de capacitación como esta. Tenemos a cabo un diplomado para profesionales de salud que desean capacitarse mejor en atención de adolescentes, pero si ustedes me dicen, oye, soy papá de un adolescente y no sé qué hacer, con todo gusto nosotros podemos apoyar. Quiéranlos mucho, sean el adulto que el adolescente que ustedes quisiera en su vida, y cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Perdón, muy rápido. No, aquí está bien. Nosotros en AMSA tenemos una tradición y se las quiero compartir. Varios de nuestros socios son personas que tienen una discapacidad auditiva, son sordos. Nos gusta mucho con ellos aplaudir. ¿Saben cómo se aplaude en lengua de señas? Exacto. En AMSA, aunque ahorita porque nada más estoy yo y no alcanzo a hacer tanto ruido por muchas cosas, la verdad es que somos un grupo bastante ruidoso. Entonces, muchas veces, como importunamos a los que están al lado, aprendemos a aplaudir y hacemos un aplauso de esta manera, incluso en reuniones en las que no puedo prender el micrófono, hacemos esto. Les invito a que en cualquier momento puedan aplaudir o puedan aplaudir para hacer la inclusión a todos los demás. Ahora sí, un aplauso para ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora. En nombre del Comité de Medical Expo, agradecemos la participación de la doctora Lourdes López Cuellar, ¿verdad? ¿Así es su nombre? Sí, es correcto.
Ok, por su ponencia, muy interesante, le agradecemos y nosotros la despedimos con un aplauso, por favor, y le damos su reconocimiento por su participación. Muy amable, doctora. Muchas gracias. Su reconocimiento de un obsequio. ¿Se quiere despedir? Pues muchas gracias a todos, que tengan un muy bonito fin de semana. Ya se viene Día de Muertos, por favor, con muchos dulces. Y como recomendación también, recuerden que existen las alergias alimentarias, entonces se vale dar calaverita que no sean alimentos, un pequeño juguetito también se vale, y cualquier cosa, de verdad, en la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia estamos a sus órdenes. Muchas gracias. No tenemos un área física, perdón, en realidad como somos un grupo en todo el país, pero tenemos diferentes representatividades en los diferentes estados y en regiones. Cualquier cosa, de verdad, que en el correo pueden contactarnos y les haremos contacto con la persona más cercana con ustedes si requieren alguna información. Y cualquier cosa en nuestras redes sociales, ahí estamos, Facebook, y ahí es donde ponemos toda la información de algunos pues los seminarios o las actividades que tenemos acá. Medical Expo nos han estado invitando, creo que ya es nuestro 3er año y esperamos sean muchos más. Entonces, si no, por aquí nos encontramos, y cualquier cosa en redes. Si mandan un mensaje de Messenger, lo contesto de forma personal. Entonces, si quieren, ahí estoy yo también al tanto. Es mi correo, si quieren también, o directamente al correo de AMSA, que también lo contesto yo. Pero no tenemos un área como tal, estamos en todo el país. Somos poquitos efebólogos, que es el término para los médicos que vemos adolescencia, pero estamos a la orden y esperamos ser muchos más si ustedes se quieren unir con nosotros. No importa que no sean médicos, cualquier persona que esté preocupada por la salud del adolescente es alguien que consideramos un aliado y estamos al tanto en fuerzas y queremos unir lo más que se pueda.